Ok, listo. Lo que vamos a empezar es con el tema del programa. Entonces, voy a explicarles el programa. Ahí se los pasé por correo. Eh, Aquí yo estoy, en este momento, estoy con Maribel, ¿verdad? Entonces, presencialmente tengo a Maribel y virtualmente las tengo a ustedes dos de momento. Así que vamos a arrancar y voy a ir explicando. Bueno, este es un curso que se da intensivo con la intención de, pues, entender un poco algunos aspectos. Entonces voy a ir leyendo y cualquier cosa lo vamos comentando. Dice, este curso tiene como finalidad que los estudiantes y discípulos y discípulas de la comunidad osana tengan claridad de los dones y oficios, identificando los suyos, para que se aboque a un servicio diligente y de excelencia que honre y glorifique al Padre y además sean capaces de identificar, valorar, disfrutar y respetar los de los demás, sabiendo que todos somos un solo cuerpo. ¿Verdad? Es importante, ya lo vamos a ver ahora en las diapositivas, es importante saber que somos un cuerpo y que todas las partes del cuerpo son necesarias, ¿verdad? Que ni la cabeza es más que la mano, ni la mano más que el pie, ni el pie más que la boca, ¿verdad? Entonces es importante que yo entienda cuál es mi llamado, cuáles son mis dones, cuál es mi ministerio, pero a la vez yo voy a saber cuáles son mis debilidades y que en eso yo me voy a apoyar con otros partes del cuerpo que no, que tienen, déjenme ver que veo que, ajá, que tienen un llamado diferente. Por ejemplo, puede ser que yo creí que estaba compartiendo y no estoy compartiendo. Ahora sí. Ahora sí estoy compartiendo otra cosa. Listo. Puede ser que mi llamado, voy a hablar por mí, que yo soy buena, o sea, mi llamado es apostólico. Entonces, yo soy buena organizando, yo soy buena logrando objetivos, enfocándome en resultados, pero tal vez yo no soy tan buena, no sé, en el evangelismo de las personas, porque ese no es mi llamado. Yo sé que tenemos, o sea, que existe ya se me olvidó la palabra, que Jesús nos dejó, que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, o sea, que yo no me puedo quitar, porque yo no sea evangelista, yo no puedo decir, como yo no soy evangelista, entonces yo no tengo esa obligación. No, yo estoy llamado a hacerlo, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo ya sé que por naturaleza yo no traigo en mi ADN eso, entonces voy a tener que hacer un esfuerzo por desarrollarlo, pero a la vez, cuando vayamos a hacer campañas evangelísticas, lo lógico es que yo busque a un evangelista, que es el especialista en la materia, y yo le apoye con lo que yo soy buena, ¿verdad? Entonces el evangelista es el que tal vez predica, es el que hace la oración de fe, es el que hace una serie de cosas, porque esa es su área de especialidad y probablemente él le hable a 100 y se le convierta en 99 y yo le hable a 100 y se me convierta en 1, ¿verdad? Entonces, como yo no tengo esa unción, entonces yo tengo que hacerlo, pero probablemente mi efectividad no va a ser tan buena como la de él. Entonces, ¿qué hacemos? Como equipo nos apoyamos. Ahora, vámonos al otro lado. Es muy probable que el evangelista tal vez no sea tan bueno organizándose, planificando, armando la logística, y él sabe que en eso el apóstol es bueno. Entonces, ¿qué debiera hacer él? Decir, vea, me ayuda con esto, ¿cómo podríamos hacer esto? Hagamos una estrategia, y entonces como equipo, cada quien en lo suyo, en su área, ¿verdad? Entonces, por eso en esta primera parte se dice que es muy importante que entendamos el llamado propio y el llamado de los demás. ¿Para qué? Para que yo sabiendo en qué soy buena y en qué no, yo busque apoyo
de otras, ¿cómo se llama? Ministerios en la organización, que yo sepa que me pueden apoyar en eso que yo no soy bueno. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta decía, si yo hago mi parte y tú haces la tuya, tú haces lo que yo no puedo y yo hago lo que tú no puedes. Y juntos hacemos maravillas, ¿verdad? Entonces, si yo entiendo que somos un equipo y nos complementamos, yo no voy a estar sintiéndome mal porque yo tenga que pedir apoyo a alguien porque yo no soy buena en eso, pero también sé que voy a buscar que esa persona me ayude, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte. Y luego, durante el curso, también se van a ver temas que van a ayudar al servidor a entender cómo es un servicio que glorifica a Dios, partiendo de Cristo, que manifestó la vida del Padre, y que nosotros también debemos manifestar a Jesucristo en nuestra vida, al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Que esa era tal vez la parte que le faltaba al curso que se dio durante muchos años, que se hablaba de ministerios y de dones, pero no se hablaba de otros elementos que son necesarios en el servicio. Adicionalmente, el estudiante va a ser capaz de entender los niveles del servicio ministerial. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a entender que no todos estamos al mismo nivel, que si yo estoy empezando la carrera, por decirlo así, yo no puedo lograr lo que tal vez una persona con 20 años de ministerio ya puede lograr. Entonces, tal vez, por ejemplo, una persona con 20 años de ministerio ya tiene una iglesia a cargo y tal vez yo acabo de aceptar a Jesucristo en mi corazón. Entonces, yo no puedo tener el nivel de impacto que esta persona que ya lleva años recibiendo palabras, recibiendo revelación, puede tener. Entonces, vamos cada quien en el punto de partida de la carrera en la que estamos. Si algunos apenas están arrancando, a esos yo les tengo que tener la consideración como recién convertidos. Si hay otros que van en el camino avanzando, a esos la misma palabra dice que a cada quien se le va a pedir cuentas según lo que ya haya recibido, ¿verdad? Entonces, tampoco yo voy a ser tan condescendiente con alguien que ya tiene un nivel de madurez, se supone que ya yo debiera exigirle ciertos niveles de cosas como como por decir algo, yo le voy a tener más paciencia a un recién convertido que a alguien que ya tiene 5 años de haberse convertido, porque ya tiene palabra, ya tiene revelación y se le debiera exigir igual. Entonces, muchas veces lo que nos dicen es que parte del problema en el servicio ha sido que, uy, para que no se resienta, no le voy a decir nada porque después se me va de la iglesia. Uy, para que no, porque, o sea, le tenemos a veces consideraciones que no le hace bueno tampoco a la persona, pero tampoco le puedo exigir a un bebé que todavía ni siquiera come comida sólida ni camina, pedirle que haga lo que ya tiene una persona más madura. Entonces, cada quien va a tener un nivel, eso lo vamos a ver también dentro del curso. Entonces, ¿cuál es el objetivo general del curso? El objetivo general es, en la parte de ministerios, según dones, lograr una adecuada comprensión de los dones, luego poder identificar sus mejores posibilidades de servicio como cristiano al identificar sus dones manifiestos y saber que además usted tiene dones latentes. ¿Qué significa eso? Los dones manifiestos son los que yo ni siquiera, sin haber entrado a la iglesia, por decirlo de alguna manera, ya yo los traía. Por ejemplo, alguien que tiene dones de canto, puede ser que los tenga de manera natural y que sin necesidad de empezar a servir en la iglesia ya era bueno en un karaoke en el mundo, por decirlo de alguna manera. O alguien que era bueno organizando, o alguien que era bueno enseñando y por eso estudió para ser maestro en la escuela, ¿verdad? Entonces hay dones que yo ya traigo manifiestos y hay otros que tengo que desarrollar porque los tengo ahí, pero no los he activado, ¿verdad? Y luego debo entender mi lugar de operación
para saber cuáles son los dones que son afines con ese lugar de operación. Ya vamos a ver, bueno, los que ya habían adquirido el libro y ya lo han leído un poco, van a entender que no es que existe una receta para todos los ministerios y decir, todos los pastores son así, todos los pastores tienen estos dones, todos los evangelistas son así, todos los profetas son así, todos los apóstoles son así. No, existe combinaciones. ¿Por qué? Porque Dios es el que decide qué dones nos da. Entonces podría ser que yo tenga dones puros de mi llamado ministerial, ¿verdad? Por ejemplo, que si yo soy apóstol, que yo tenga dones que se identifican mayoritariamente con mi llamado ministerial, pero yo podría también tener algunos dones que están identificados con otro llamado ministerial. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo. Yo soy apóstol, pero yo tengo don de enseñanza y eso no significa que yo soy maestro. Eso significa que yo puedo enseñar algunas materias. En cambio, el maestro puede enseñar lo que sea, porque normalmente él ya lo trae en su ADN, el enseñar, y entonces él puede estudiarlo y puede investigarlo y puede terminar dándolo. Pero en el caso de los que no tenemos el llamado ministerial, probablemente podremos enseñar algunas cosas muy bien porque nos apasionan, porque incluso son estratégicas para nuestro llamado, pero otras que no, ¿verdad? Yo siempre vacilo y digo, probablemente un maestro podría enseñar hasta física cuántica, vacilando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por su naturaleza se meterá a investigar, irá a preguntar, le hablará al otro que ya sabe y de alguna manera aprenderá y después lo enseñará. Pero probablemente, digamos, en mi caso, voy a hablar de mí, a mí me piden que enseñe doctrina y para mí es muy difícil porque de ahí hay cosas que me van a preguntar y que yo tal vez no sé contestar de la Biblia, pero un maestro sí la va a saber contestar muy bien, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen, uy, Celia, hoy ya se me olvidó cómo se llama el maestro de el de doctrina de aquí, de la iglesia. Bueno, no sé si ahora es don Juan Luis el que lo esté dando. Antes era ay, se me acaba de ir. Bueno, digamos que el que da doctrina aquí, ya es carguísima en eso. Y tal vez me digan, se enfermó, ¿usted lo puede cubrir hoy? Y probablemente yo dé esa clase y la dé bien, pero no es lo mismo a que yo dé un curso de algo que yo no soy buena. Igual, por ejemplo, en el tema de que ya me pasó. Una vez nos dice Peter a Zulma y a mí, voy a llevarme a todos los del área profética, que entre esos está la alabanza, me los voy a llevar para un retiro. Entonces ocupo que ustedes se hagan cargo del culto de adoración del viernes. Y de ahí, claro, uno lo hace. Y la gente llegó y se nos acercó a las 2 y nos dijo, qué bonito, pero solo Dios sabe, yo siempre digo así como los tacacos que sufrimos las dos tratando de meter a la gente en adoración porque no somos profetas, porque no tenemos un llamado natural para hacer, digamos, usted a alguien que tiene un llamado profético lo pone a adorar y más bien tiene que irlo a parar porque si por él fuera se queda todo el tiempo adorando, si por él fuera se queda todo el tiempo orando, ¿verdad? Entonces, en fin, cada quien va a fluir en sus dones, en su momento de operación. Por ejemplo, podrían haber pastores que son muy buenos en la parte de consejería, pero no se meten en otras áreas como el tema no sé, de mujeres o con el tema no sé, de algún tema específico, tal vez no fluyen también en eso y entonces su campo de operación es un área en específico. Entonces, eso lo tenemos que aprender. Luego, en cuanto al ministerio quíntuple, vamos a entender cuáles son las funcionalidades de cada uno de los ministerios. Vamos a ubicarnos nosotros en cuál ministerio estamos. Vamos a apreciar la operación de los otros dentro del cuerpo de Cristo en el ministerio para que sepamos cómo juntos, como les decía, como un solo equipo, vamos a hacer que la obra camine.
¿Cuál ha sido el principal problema a veces en las iglesias, incluida esta? Que muchas veces cada quien jala por para su saco, ¿verdad? Entonces yo estoy encargada de mujeres, entonces yo hago las actividades de mujeres y soy muy buena en las actividades de mujeres. Pero cuando el otro está haciendo las actividades de varones, para decir un ejemplo, no, yo en eso no me meto y yo en eso no colaboro y en eso no apoyo. Que cuando llamaron a, no sé, a adoración y llamaron a hacer ayuno y yo soy profeta y tengo temas de intercesión y cosas de esas, yo me meto, pero cuando llamaron a la feria a vender cachivaches, no me meto porque no, ¿verdad? Entonces, no, yo tengo que saber, está bien, cada quien tiene sus dones y cada quien fluye en lo suyo, pero yo siempre soy un equipo con el cuerpo. Entonces, si ahora todos estamos modo feria, todos colaboramos de alguna manera, ¿verdad? Que él va a ayudar lavando carros, el otro va a ayudar haciendo las empanadas, el otro va a ayudar trayendo su carro para que se lo laven, pero todos colaboramos de alguna manera. Entonces, eso es importante. Lo otro es respetar el espacio de acción de cada ministerio. O sea, excepto que por una situación especial yo tenga que ponerme a cubrir a alguien en un momento específico, yo me le voy a meter, por decirlo así, pero de lo contrario, yo voy a estar en mi campo y no me voy a sentir ni ofendido ni menos porque haya otro en otro campo en el que yo no soy bueno. Como les decía, si yo no soy buena, de no sé, en el tema de meter a la gente en la adoración, pero Edgar Orozco es buenísimo, yo dejo que Edgar fluya y yo me meto en la parte mía. Cuando Edgar está dirigiendo o cuando Sarita, en este caso voy a hablar de Sarita, que es lo que más conozco, ¿verdad? Cada quien en su iglesia, porque aquí pues está Guapiles, está Bustamante y aquí estamos en Acerrí y San Rafa, ¿verdad? Entonces, a veces lo que pasa es que cuando alguien quiere hacer su parte, yo me siento como ofendido y me le quiero meter. No, cuando Sarita, voy a hablar, que es aquí la coordinadora de profetas, está dirigiendo un ayuno y oración, yo en ese momento estoy bajo la cabeza, ella es la cabeza y yo sigo dirección de ese día que es ella la que está en eso. Si yo hoy estoy, no sé, dirigiendo este curso, aquí podrá estar Peter como alumno, que en ese momento él está debajo de esa autoridad que yo tengo, por decir, en este momento, como la profesora del curso. Por decirlo, siempre vamos a saber que Peter es cabeza y que él nos va a guiar, pero es como para dar un ejemplo eh, práctico, ¿verdad? Entonces, habrá momentos donde yo soy cabeza en una área y habrá momentos donde yo me someto a la autoridad de esa área que está dirigiendo eso. Después que cada quien debe desempeñar tareas que son afines a su vocación y a su llamado ministerial. Les decía yo el martes pasado que si yo no canto ni los pollitos, ¿para qué yo voy a pedir meterme alabanza? ¿Verdad? Si lo que voy a hacer es desafinar y si lo que voy a hacer es que la gente más bien se quiera ir del tiempo de adoración, mejor me meto en lo que yo soy buena. Que me hubiera gustado, que Dios me hubiera dado una voz privilegiada, me hubiera gustado, pero resulta que Él decide cuáles son los dones que me da y no me dio ese. Entonces yo respeto la soberanía y la voluntad de Dios. Y evitar servir a los demás por necesidad, sino por identidad. ¿Qué significa eso? Que yo voy a evitar que si hay algo que yo no me voy a comprometer a hacer con excelencia, y yo digo, sí, pero lo voy a hacer porque si no Peter se enoja, yo mejor no lo hago, porque si lo voy a hacer mal hecho y no lo voy a hacer para glorificar el nombre de Dios, mejor no hacerlo. O sea, si por algún motivo, por ejemplo, hoy Donald, que es el pastor de Palmitas, me dijo, Celia, hoy nosotros tenemos un evento con los niños y a esa hora todavía vamos a estar entregando chiquitos. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo? No, voy a ver cómo se le delega eso a alguien y venga, métase aquí.
No, o sea, entendemos cómo son las cosas y cada quien lo va a hacer porque lo va a hacer bien, con excelencia, y si no, por la razón que sea, porque tengo una justificación o porque no puedo, mejor no lo hago y busco otra manera de hacerlo. Hasta aquí dudas. No, Sarita, todo súper de parte mía. ¿Ok? Y ustedes, hermana, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Después dice, ¿qué vamos a ver en los contenidos del curso? Vamos a ver algunos capítulos en clase y otros que no los vamos a ver. Vamos a ver, la clase 1 era del fruto de los hijos de Dios, el carácter y el carisma. Estamos en esa etapa, no hemos terminado el capítulo 2. O sea, el capítulo 1 se estudia en casa. El capítulo 2 lo vamos a ver en clase, lo estamos viendo en clase. El capítulo 4, los dones, los ministerios y las operaciones, los vamos a ver aquí en clase. Los niveles de servicio, capítulo 5, se va a ver en clase. Planteamiento de la estructura de los ministerios en clase. Capítulo 6, estamos hablando del libro Dinámica del Ministerio. Recuerden que este curso está basado en ese libro. Y el capítulo 9, la operación de los oficios ministeriales de la Iglesia contemporánea. Además, fuera de esto, lo único que sí vamos a llevar fuera del libro de Peter es que vamos a hacer el test de Christian Schwartz, que yo ya sé que algunos lo hicieron, pero lo ideal igual es que uno lo haga todos los años o cada cierto tiempo, porque si yo lo hice hace, bueno, imagínense que yo lo hice hace 12 años cuando entré aquí a la iglesia, digamos, la primera vez. Si yo no lo hiciera más veces, lo que yo tenía como dones, eh, eh, o sea, yo tenía unos dones manifiestos y tenía otros dones, eh, uy, yo ya ando con la mente cansada, potenciales, por decirlo así. Hoy, 12 años después, se supone que ya aquellos que estaban potenciales, ya yo debería tener todos o la mayoría manifiestos. ¿Por qué? Porque se supone que ya llevo muchos años de leer la palabra, de haber ido a cursos, capacitaciones, en fin, ya debo tener más claridad incluso de cuál es mi llamado. Y hay otros temas que van a ser estudiados por el estudiante fuera de la clase, como los estudiantes deberán estudiar fuera de clase los capítulos completos tratados en clase. ¿Por qué digo que los capítulos completos? Porque en clase de 1 hora yo no puedo ver, qué sé yo, que son 30 páginas, yo no puedo ver en 1 hora las 30 páginas leyéndolo con calma, participando, leyendo Biblia y todo lo demás. Entonces, lo ideal es que ustedes lean el material antes de venir a la clase y en clase yo empiezo a explicar. Si ustedes cuando leyeron en casa algún tema les quedó alguna duda, lo dan en la clase. Si acaso yo no lo expliqué durante el resumen, ustedes hacen la consulta y si yo no la sé, le pregunto a Peter, que fue el que hizo el libro. Entonces, o buscamos a alguien que nos ayude a aclararlo. Luego, además de los temas completos, de los capítulos completos, o sea, no nos vamos a quedar solo con el resumen que yo hice, no se vale, ¿verdad? Porque yo les paso a ustedes el PowerPoint con el resumen del capítulo, ¿verdad? Entonces, como yo tengo que hacerlo muy comprimido, muy resumido, no se vale quedarse solo con eso, hay que leerse el resto de la materia. Y además de eso, luego aquellos capítulos que no se van a ver de manera presencial, que son los que voy a mencionar posteriormente. ¿Por qué? Porque primero, algunos ya han sido abordados. Por ejemplo, lo del tema del sacerdocio, ciertos temas. Se supone que en la iglesia se hizo toda una serie de ese tema, incluso tal vez hubo un congreso de ese tema, y para qué vamos a seguir rayando en lo que se supone que ya dominan, ¿verdad? Entonces, ustedes se lo leen en casa, lo estudian y si hay alguna duda, pues
la traen y la vemos. Luego, entonces, el capítulo 1, que es Cristo, la vida manifiesta de Dios Padre, el sacerdocio de los creyentes, capítulo 3, Iglesia Apostólica Contemporánea, en este momento le estamos poniendo el 8 y el último, lo estamos poniendo aquí como que se van a ver en la casa. Podría que si nos da tiempo de verlo, lo vamos a cubrir aquí, pero de lo contrario los estamos poniendo como que se verían en casa si no se diera tiempo de verlos por acá. Luego, en las estrategias didácticas dice que las clases van a ser impartidas por mí, ¿verdad? Magistrales en cuanto a la información y orientación a los estudiantes. Yo voy a guiar sobre los diferentes temas, pero van a ser participativas en donde los estudiantes van a poder aportar ideas, compartir conocimientos y hacer consultas. El estudiante debe estudiar los capítulos antes de la clase para que tenga una base del tema y pueda aclarar sus dudas. Y adicionalmente se va a aplicar el test, como les decía, para identificar los dones, los cuales van a hacerse como una autoevaluación y buscar otras personas que los evalúen. Y el material básico del curso es el libro Dinámica del Ministerio Quíntuple, un constante fluir transformador en la iglesia contemporánea. Ahora sí, dudas de esta segunda parte. Silencio Celia, positivo. yo sí tengo una consulta, es que ahí me perdí un poquito. El libro que vamos a utilizar, ¿es uno o son dos? Es uno. Solo el libro de Peter, y lo único que vamos a utilizar del segundo libro, que es para saber los dones, es el test. O sea, no vamos a estudiar nada de la teoría del test. Lo único que vamos a hacer es el test en sí, como para sacar cuáles son los dones. ¿Por qué? Porque los dones que nosotros estamos, o sea, sabemos que esa es una metodología, por decirlo así, científica. Es como cuando uno va a aplicar a una cuando uno va a aplicar a una clase, ya no dije nada, me puse nerviosa, llegó minor y me puse nerviosa. Cuando uno va a aplicar para un trabajo, ¿ah? Siempre va a ser virtual. Lo estoy haciendo las dos, presencial y virtual. Sí, desde las 5:30. Me dijeron los chicos de Colombia que no podían unirse, pero la estoy grabando. Entonces, lo que les decía es que si nos vamos a la palabra, porque ya nos pasó y nos ha pasado, digamos, yo este curso tengo como 7 años de dar, o sea, en algún momento lo daban otras personas, luego Peter lo retomó cuando lo fusionamos, cuando antes se daba dones por un lado, ministerio quíntuple por otro, después se hizo un consolidado y se hizo como un intensivo, entonces Peter empezó a darlo, dio como 2 o 3 lecciones, 2 o 3 veces, y ya después me quedé yo dándolo. Entonces, en los 7 años que yo tengo de dar este curso, me ha pasado que hay gente que llega y dice, no, es que yo soy apóstol, y tal vez ya tiene años en la iglesia, y yo digo, no, esta persona de apóstol no tiene absolutamente nada, porque sus evidencias no demuestran eso. Otros me dicen, es que a mí me dieron una profecía de que yo era pastor. Y me lo dijo, voy a decir para aprovechar que Minor vino ahora, y me dijo Minor Valerín que yo era pastor. O sea, Minor Valerín podrá ser el pastor de Acerrí, pero quien confirma mi llamado es Dios, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener dones que respalden ese llamado. Entonces, para darles un ejemplo de una persona que ya ahorita no está en la iglesia, pero que insistía que era apóstol. Esta persona tenía mitad dones de apóstol y mitad dones de maestro. Yo le decía a ella, usted efectivamente tiene dones de apóstol,
pero su llamado ministerial, uno no tiene 5 ministerios, y ya lo vamos a ver en la materia. Dios dice, a unos constituyó apóstoles, a otros maestros, a otros, ¿verdad? Y entonces dice, a unos tal cosa, a otros tal cosa, a otros tal cosa, no dice, a unos constituyó maestros y apóstoles, y a otros maestros, apóstoles y profetas, ¿no? ¿Verdad? Él dice, entonces uno tiene un llamado principal, y puede que tenga dones ministeriales de otro llamado. Entonces yo le decía a ella, usted es fuerte en su llamado ministerial de maestra, es buenísima como maestra, pero en su parte apostólica es como un secundario. Entonces, por eso no se le ven las evidencias. Digamos, ella en ese momento tuvo células a cargo y se le morían. La pusieron como coordinadora de grupo de mujeres y lo entregó. Entonces, yo le decía, usted, un apóstol nunca deja morir un proyecto, lo hereda, pero nunca lo va a dejar que el proyecto muera o lo evoluciona, ¿verdad? Entonces, pero ella insistía que era así y incluso me dijo que también le habían dado una palabra de que ella era apóstol. Entonces yo le decía, es que la mejor manera de saber si uno tiene un llamado según lo que uno cree es si tiene la unción para hacerlo. ¿Cuál es la unción? Que usted sin esforzarse, usted fluya en eso, ¿verdad? Usted, digamos, el que tiene, que es bueno para la parte profética, tiene un sueño y esa persona puede ser que le cuente a otra persona, o sea, que ese sueño tenga también don de interpretación y la misma persona lo descubrió, pero puede ser que sea profeta, sueña, pero no tiene dones de interpretación, ¿verdad? Entonces tiene que ir donde otro profeta que sí tiene los dones de interpretación. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay cosas que yo podría querer, hay cosas que podría la gente decirme que cree que yo tengo, pero al final de cuentas, lo que lo respalda es el Espíritu Santo, que es quien me da el poder para hacer eso que yo digo que soy, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les ha pasado de que haya gente que se dice que tiene un llamado profético y te da profecía que nada que ver. Y usted dice esa palabra que me está diciendo, nada que ver. O sea, yo siempre cuento esto en mis clases. Una vez me contaron que en un culto llegó una persona diciendo que era profeta y señaló a un negrito que estaba en el lado derecho y dijo, el Señor me dice que tú te casarás con aquella negrita que estaba en el lado izquierdo, en el otro lado. Y resulta que la negrita estaba casada y el esposo era blanquito y estaba a la par. Entonces, ¿me voy a creer esa profecía que me dieron? No, ¿verdad? No tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces, hay cosas que necesitamos ayudarnos un poquito con herramientas como la de este test para poder saber, eh, por un lado, porque yo me autoevalúo, por otro lado, porque otros me evalúan y por otro lado, porque la palabra también da información acerca de cuáles son esos dones que yo tengo y esos dones se ven reflejados. No sé si con esto aclaro la consulta, André. Sí, de acuerdo. Es que no tenía tan claro el libro, pero ya revisé el programa que nos enviaste en el chat y ya vi que es que se excluyen tres capítulos, el 1, el 3 y el 8. Y que ya nos dejaste tarea, pero listo, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, entonces terminamos ya el tema del programa. Si nadie más tiene dudas sobre el programa, entramos en materia. Que como empezamos tarde, tenemos que pues extendernos un poquitico más. Vamos a ir a las diapositivas, que ahí se las voy a ir mostrando, pero ustedes también ya las tienen en el chat. Bueno, primero el capítulo que habla sobre el fruto de los hijos de Dios, el carácter y el carisma. Las imágenes que están en el material también
son importantes, ¿verdad? Podemos ver que el carácter, no estamos hablando del temperamento, o sea, no se trata de una persona que tiene un temperamento fuerte. Estamos hablando, y ya esto lo hemos visto todo este año, cuando hemos estado hablando de cultura del reino, que el carácter, estamos hablando del carácter de Cristo, y que cuando hablamos de carácter, por ejemplo, en esa imagen que estamos viendo, vemos cómo a Jesús, cuando ya lo entregaron para crucificarlo, a él lo golpearon, lo bofetearon, lo escupieron, le hicieron de todo, y él no abrió la boca, se quedó como cordero llevado al matadero, dice la palabra de Dios. Eso es carácter. O sea, donde yo me aguanto lo que me gustaría hacer por amor a aquello que el Señor me dijo que yo tenía que hacer. Jesús tenía muy claro que su llamado era venir a traer salvación a este mundo. Entonces él decía, yo como hijo de Dios, yo sé que yo le digo a mi padre en este momento, como le dijeron en la cruz, si eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz y te salvas a ti y nos salvas a nosotros, ¿verdad? Él tenía claro, yo no le tengo que probar nada a nadie. Yo nada más tengo que ser obediente y hacer la voluntad de Dios. Entonces, él no hizo cosas que fuera en contra de eso que era la voluntad de Dios. Luego, el fruto, vamos a ver por qué la palabra habla de fruto y no de frutos. Y el carisma, bueno, y ya vemos que el fruto tiene, por decirlo así, como características. Este fruto, para que sea el fruto del Espíritu Santo, tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso demuestra que yo tengo el fruto del Espíritu Santo. Cuando yo sirvo a Dios, ese fruto tiene que verse reflejado en mi servicio. Y el carisma, ahí sí, es lo de los dones. Es en qué soy bueno yo, en qué brillo yo de manera natural sobre los demás. Digamos, tal vez yo no soy bueno enseñando, pero cuando enseño, brillo. ¿Por qué? Porque ese es mi llamado. Esa es la unción que Dios me dio. Ese es el respaldo de Dios. Cuando yo tengo un respaldo, yo fluyo en eso que Dios me dijo que yo soy antes de nacer. Entonces lo vemos como una mandarina. La mandarina tiene varios gajitos. La fruta es la mandarina. En este caso de la imagen, ese es un fruto, la mandarina. Pero cada gajito es como lo que decíamos ahora, amor, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Y todo eso conforma la mandarina. Entonces, igual nosotros, si tenemos el fruto del Espíritu Santo, tenemos que tener eso en nosotros. Y bueno, aquí no nos da tiempo de leer las citas bíblicas, pero si ustedes lo ven en el libro, dice que el carácter se manifiesta en el fruto del Espíritu Santo, el cual parte del fruto del Espíritu Santo incluye todas esas características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas. Y yo necesito todas esas para servirle a Dios y glorificarlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien me haga una mueca fea, cuando yo estoy sirviendo, yo tengo que acordarme que yo estoy siendo un representante de Dios. Entonces, yo no puedo sacar mi naturaleza, sino que tengo que hacer las de Jesucristo. Me aguanto, me contengo, me controlo y actúo como actuaría Jesucristo. Entonces yo debo preguntarme, ¿esto que yo estoy haciendo refleja el amor de Jesucristo? ¿Esto que yo estoy haciendo refleja el gozo? ¿Estoy sirviendo con gozo? ¿Esto que yo estoy haciendo refleja la paz que Jesucristo transmite? Y así con cada uno de las características del fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5, 22, 23. Y dice que esa es la evidencia tangible de una vida transformada por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, estamos claros que estamos en etapa de, o sea, que estamos en construcción, que no estamos
ya en etapa de perfección. Vamos a estar perfectos hasta que Cristo venga. Pero usted puede decirse que si usted mira hacia atrás, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón y lo que usted es hoy, usted va a ver que hay cosas en usted que han cambiado y que usted a veces ni cuenta se dio. Yo siempre vacilo con esto. Yo digo, yo antes era como muy de doble sentido. Contaban un chiste y yo me imaginaba al lado morboso. De un pronto a otro acepto a Jesucristo en mi corazón y ya hacen un chiste morboso y yo no me río, ya no me hace gracia. Y yo digo, a mí nadie me obligó, a mí nadie me dijo, Celia, usted para ser cristiana tiene que dejar de ser así tan doble sentido. No, y me acuerdo que cuando yo acepté a Cristo en el corazón, los compañeros con los que yo compartía, en un momento dado, cuando yo llegaba y estaban contando un chiste ahí medio rojillo, decían, no, no, ya llegó Celia. Entonces quiere decir que eso tiene que volverse evidente en la vida de uno. Entonces no puede ser que uno tenga 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de convertido y uno no refleje ese cambio en la vida de uno, ¿verdad? Entonces la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros es que vamos menguando nosotros y el Espíritu Santo, Jesús, el Padre, se va viendo reflejado en nuestra vida. Cuando quieran me interrumpen, ¿verdad? Yo hablo para poder lograr la clase porque la primera clase, como hablamos acerca del programa, me roba un poco de tiempo, ¿verdad? Pero cuando alguno quiera dar un ejemplo o hacer una pregunta, me interrumpen. Dice, el carisma se refiere a la manifestación de los dones y ministerios, siendo dones y talentos que el Hijo de Dios recibe como un acto de gracia de Dios. Bueno, los que me tienen a mí digamos que tienen mi WhatsApp y ven como lo que yo tengo en mi estado, ahí yo tengo como una frase, ¿verdad? Que los dones son el regalo de Dios para nuestra vida y lo que nosotros hacemos con esos dones son nuestro regalo para Dios, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Que cuando Dios me da un talento, como la parábola, yo no lo entierro. Yo voy y lo multiplico. Y eso le va a agradar a Dios y me va a decir, siervo bueno y fiel. Pero si ese don y talento que yo le doy, yo no lo uso, yo lo entierro, yo no lo trabajo, eso no le va a agradar a Dios y después me va a decir, siervo malo. ¿Verdad? Entonces, esto debe ser un acto de gracia de Dios para mi vida y un acto de agradecimiento de mí para Dios, ¿verdad? Demostrado a través de el desarrollo de ese carisma y dones que Él me dio. Dice, estos dones son distribuidos por el Espíritu Santo, capacitando sobrenaturalmente a cada creyente para servicio en el cuerpo de Cristo. Y ahí vienen las citas. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, por lo menos a mí me pasó. A mí entre mis dones estaba el don de liberación. Cuando yo hago el test y me sale que tengo don de liberación, yo digo, jamás. Yo tengo horror a que se manifieste aquí el diablo, ¿verdad? Y se le manifieste una persona y es capaz que se me meta a mí, ¿verdad? Pero cuando a mí me empiezan a decir, bueno, usted póngase detrás de las personas mientras otro está ministrando. Y yo al principio decía, bueno, eso sí yo lo hago, yo me pongo a atajar a la persona. Y un día de tantos, había tanta gente que me dicen, ministro, usted también. Y yo, ¿cómo ministro? Yo ni sé ministrar, no sé qué, o sea, yo sabía lo que la gente hacía, los que ministraban, pero yo nunca había ministrado. Yo le decía, ¿qué le digo yo a la persona? Y en eso, pues el Señor te dice qué es lo que usted tiene o que preguntar o que decir, porque a veces no es que Dios le dice a uno, dígale a esta persona esto, a menos de que usted tenga dones en esa área. Pero si no tiene dones, usted va y le pregunta a la persona, ¿en qué dirección quiere que ore por usted? Y probablemente la persona le diga y a partir de ahí el Espíritu Santo te revela cómo ministrarlo. Pero nunca se me olvida que la primera persona que yo ministré y le puse la mano así como encimita, sin empujarlo ni nada, así como sin tocarlo, la persona cayó al piso. Entonces yo dije, eso es el Espíritu Santo, porque no soy yo no soy capaz de hacer eso.
Y digo también que esto es importante entenderlo, porque cuando nosotros nos queremos gloriar de algo que no es nuestro, también el Señor puede quitarlo, ¿verdad? Y entonces que nosotros no tengamos esa unción. No nos quita los dones porque el don está ahí, pero tal vez el Señor nos diga, estás diciendo que esto es tuyo, sabiendo que fui yo el que te lo di. Ahora se lo pongo en pausa, por decirlo de alguna manera, hasta que usted reconozca que ese don es mío y entonces otra vez vuelva a fluir en ese don, probablemente. ¿Dudas hasta aquí de lo que llevamos? Bueno, ok. Dice, el carácter y el carisma son aspectos integrales del desarrollo espiritual. Es una vivencia y debe ser una vivencia del creyente. O sea, se debe ver reflejado en el ministerio de un creyente. No se debe elegir uno sobre otro, sino desarrollar y madurar ambos. O sea, es tan importante que yo desarrolle el don que Dios me dio como que yo desarrolle el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque con el carácter yo voy a poder tener paciencia con la gente, con el carácter yo voy a poder hacer las cosas con amor, voy a poder hacer las cosas con excelencia y con el don voy a hacer lo que Dios me puso que yo sé hacer bien, ¿verdad? Nuevamente, si yo trato de hacer un don, por más que yo quiera hacer algo con mucho amor, si yo no tengo ese llamado, probablemente yo no voy a fluir en eso. Si yo soy desafinada, por más amor que yo le tenga a Dios, por más que yo quiera servirle en alabanza, probablemente no me vaya a salir bien, ¿verdad? Ahora, Dios puede en algún momento utilizarme, dice que el Señor podía hacer hablar las piedras, podía hacer hablar el burro de Balán, ¿verdad? Entonces, si Dios puede usar a un burro y a una piedra, me puede usar a mí, ¿verdad? Pero como una excepción, podría ser que hoy me dé una palabra profética, pero eso ya no me hace profeta para toda la vida, ¿verdad? Eso fue que hoy no había nadie más y Dios dijo, usted está ahí, voy a darle a usted para que usted sea el que dé esa palabra profética hoy. Pero eso no significa que yo siempre sea así. O sea, Dios puede hacerlo en su momento y a su antojo. Luego, el carácter se cultiva y se desarrolla mediante la colocación del fruto del Espíritu Santo en un compartimiento diario. Es el reflejo de Cristo en nuestras vidas y es esencial para demostrar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Yo siempre menciono esto, yo creo, con todo el cuidado y el respeto del mundo, que puede que la mayoría de los cristianos conozcan de alguna manera a Dios Padre, que a veces cuando vamos a un encuentro nos damos cuenta de que no, que hasta ese momento conocimos a un Dios cercano y no a ese Dios lejano que conocíamos. Pero puede ser que lleguemos a conocer un poco a Dios. Puede ser que conozcamos un poco a Jesús y digamos en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo, como no, como es algo que nos dejó Jesús después de que Él se fue, nosotros tenemos que cultivar esa relación con Él todos los días. Ahora sí, les hago la pregunta, ¿cómo cultivo yo esa relación? ¿Cómo coloco yo el fruto del Espíritu Santo en mi comportamiento diario? ¿Qué es lo que va a hacer que yo pueda tener activo el fruto del Espíritu Santo en mi vida, en mi llamado, en mi ministerio todos los días? ¿Qué hace eso? Comunión, ¿cómo? Orando, conversando con Él, leyendo la Biblia, ayunando, exacto. Entonces, les decía yo el martes pasado, cuando un matrimonio se casa, si no tienen relaciones sexuales, si no tienen esa comunión, esa relación el uno con el otro, es casi que imposible que nazca un hijo, ¿verdad? No va a haber una concepción. Igual es el caso de tener la colocación del fruto del Espíritu Santo. El fruto es ese nacimiento, ¿verdad? Que se ve revelado en algún momento en nuestra vida. Digamos, cuando una pareja tiene relaciones, lo que manifiesta al final
obviamente si uno es estéril, es el fruto que va a nacer un hijo, ¿verdad? Bueno, ahí está Andreita que nos sirve de ejemplo, que está embarazada, ¿verdad? Probablemente, aunque ella hubiera querido ocultar el fruto del Espíritu Santo, el fruto de su relación con su esposo, de la pancita la va a echar al agua en algún momento, ¿verdad? Igual nosotros. Veíamos que cuando Jesucristo estuvo y los 12 apóstoles andaban con él, cuando a Jesús lo aprenden, después la gente decía, tú no eras uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablas como él. ¿Por qué? Entonces, si yo tengo una relación con Dios, yo voy a hablar como Dios habla, yo voy a tener, voy a pensar como Dios piensa y voy a tener esa relación del fruto del Espíritu Santo en mi vida, ¿verdad? Y ahora todo lo contrario, la ausencia del fruto y especialmente del amor afecta el buen desempeño de los dones y ministerios, debilitando su impacto en la vida de las personas. Y ahí, bueno, ustedes después lo leerán, pero ustedes saben esa cita bíblica que dice, podría hablar la lengua de los ángeles, que si no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Entonces, el principal, así, el principal, el que potencia a los demás es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces yo tengo paciencia con los demás. Si yo tengo amor, yo tengo benignidad con los demás. Pero si yo no he cultivado el amor, ¿cómo voy a tener en el fruto la manifestación de ser bueno, de ser bondadoso, de ser paciente? ¿Verdad? No se puede. Entonces, el fruto que es el resultado principal de esto, es el amor. Si yo tengo el amor de Dios en mi vida, se va a manifestar más fácilmente los otros. Este va a ser la manera de que yo pueda evidenciar el amor de Dios en mi vida, ¿verdad? Entonces dice que en las partes del fruto implica mostrar el conocimiento adquirido directamente a través del Espíritu Santo, contribuir y potenciar los dones en el servicio del ministerio a través de ellos, ¿verdad? Si yo digo que yo soy pastor, pero yo no trato a la gente con amor, ¿de qué me sirven mis dones? ¿De qué me sirve mi llamado? ¿Verdad? La gente no me va a sentir como un pastor. Entonces, lo que potencia mis dones y mi ministerio es el fruto del Espíritu Santo. Tengo que sí o sí tener el fruto del Espíritu Santo. Y el amor, como les estoy diciendo, es esencial para accionar los otros 8 rasgos del fruto. Es el oxígeno del reino y da sentido a la voluntad de Dios. ¿Por qué cuando Jesús, y ahí vemos también la imagen, cuando Jesús está en la cruz, bueno, incluso desde antes, cuando él está en el Getsemaní orando y le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa? ¿Qué le está diciendo? Padre, uy, yo no quiero que me latiguen, yo no quiero que me crucifiquen, no, eso es muy feo, me va a doler. Si es posible, haz que yo no pase por esto. Pero después dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, el amor que tenía Jesús por el Padre, el amor que tenía Jesús por nosotros, fue el que hizo que Él pudiera llegar a cumplir el momento final donde Él dice, todo se ha cumplido, te encomiendo mi espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya él había cumplido el llamado y el propósito por el cual Dios lo mandó a este mundo. Los dones sin amor no van a servirnos de nada. Y Jesús nos mostró el amor. Entonces, ¿cuál debe ser el ejemplo que yo tengo que tener en mi vida? Peter, Minor, Edward, Andrea, Damaris, Alberto, Celia, ¿verdad? Cada uno de los líderes que están aquí. No, porque todos nosotros somos humanos y fallamos. No, el ejemplo que nosotros tenemos
así por excelencia, es Jesucristo. Y decimos, si Jesucristo pasó esto, con mucho más razón yo tengo que pasar esto para demostrar que yo amo como Jesús amaba. Y luego, ahora sí, vamos a ver los frutos, el fruto del amor aplicado a los ministerios. ¿Dudas hasta aquí? Vamos bien. Tan clara como el agua del río Tiribí. Ok. Bueno, luego léanse todas esas citas, ¿verdad? Todas esas citas vienen en el libro. Yo nada más lo que hice fue sacarlas ahí. Entonces, ¿cómo ama el pastor? Dice que el pastor ama a las personas y sufre por ellas. Y vemos el ejemplo de Jesús, cómo él fue capaz, digamos, cuando la mujer, esta mujer que había sido prostituta, la van a apedrear y le dicen, y a él le dicen que la agarraron infragante a ella, teniendo relaciones. Y él les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empiezan a irse uno por uno. Al final, cuando no queda nadie, él le dice a la mujer, ni yo te condeno. ¿Qué significa eso? Yo sí te podía condenar porque yo estoy limpio de pecado, pero yo no te voy a condenar. Vete y no peques más. Entonces, ese amor que él tuvo demuestra cómo es un pastor. Él guía y cuida a los miembros de la iglesia en todas las etapas de su vida. Él corrige con amor y perdona, dando nuevas oportunidades. Él mantiene un vínculo a largo plazo con los miembros. Cuando un pastor da un discipulado, normalmente marca la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque por naturaleza él probablemente haga cosas que otros que no tienen ese llamado ministerial no hacen, ¿verdad? Tal vez él dure más tiempo, tal vez él escucha a la persona, tal vez él preparó café con empanadas para ese día, mientras que el otro nada más fue, dio la clase y se fue, ¿verdad? Entonces, el pastor demuestra que ama a través de su llamado. Después, el evangelista, ¿cómo ama? Dice, el evangelista ama a las almas y busca su conversión. Entonces, nosotros vemos que el evangelista es capaz de ir y hacer cosas que otros no hacen, ni siquiera el pastor, ¿verdad? Tal vez. ¿Por qué? El evangelista puede llegar y agarrar a un borracho, vomitado, orinado, con liendres y piojos en la cabeza, maloliente, pero sabe que esa es un alma que se va a ir al infierno y entonces él va y lo abraza y va y lo busca y va y lo levanta. Va y se mete tal vez a un, ¿cómo se llama esto? A un precario, se mete ahí aquí en Costa Rica a calle 12 y hace cosas que tal vez otros no nos animamos a hacer y nos da miedo, ¿verdad? Pero el evangelista, por amor a esa alma y su conversión, para que no, para que no se pierda, él va a hacer todo por esa persona. Luego, él ama a las personas perdidas y busca activamente su salvación. Por ello, trae reconciliación. Puede desempeñar una labor pastoral temporalmente. ¿Qué significa? Que a veces el evangelista, por lograr que esta persona se convierta, hace una labor casi que de pastor, ¿verdad? Y al principio va y recoge a la persona, la recoge en carro para que venga a la iglesia, no sé, la lleva, la trae, vuelve, pero una vez que esa persona le dijo el sí, acepto a Jesús en mi corazón, podría ser que sin querer ese evangelista lo suelte. ¿Por qué? Porque su naturaleza es, voy por uno, ya se convirtió, voy por otro. Se convirtió, voy por otro. Su llamado es hacer que las personas se conviertan para que no se pierdan.
Entonces, podría ser que eso lastime a personas que no tienen ese llamado porque no lo entienden, ¿verdad? Que es por eso. Entonces, em, él puede hacer una labor temporal. Por esa alma perdida. Él atrae a nuevos miembros a la congregación en gran escala. Como les decía, él va por uno y va por otro y va por otro. Y a las células. Y él es el que lleva a la gente a las células y el que trae gente a la iglesia. De manera natural, porque ese es su llamado, hacer que la gente se salve, ¿verdad? Pero puede ser que una vez que ya la persona, sea cuál debería ser como la manera natural, nuevamente, siempre lo digo, nunca implica que porque yo soy evangelista, entonces yo no tengo que hacer discipulado, yo no tengo que hacer cuidado pastoral, no, porque la palabra dijo, id y hacer discípulos a las naciones. Entonces, aunque yo no sea pastor, yo tengo que hacer discípulos. Aunque yo no sea pastor, yo tengo que cuidar a las personas. ¿Que me va a costar más? Sí, me va a costar más. Tengo que desarrollarlo, pero tengo que saber que entonces, de manera natural, ¿cuál debiera ser la forma? El evangelista me trae a las personas recién convertidas y el pastor las recibe y es el que las cuida, que las chinea, les da el discipulado. El maestro es como cuando usted tiene sus hijos y los lleva a la escuela y entonces el maestro es el que le enseña las lecciones, les enseña la Biblia, les enseña, pero la función del maestro es llegar hasta ahí y cada uno de los ministerios tiene esa parte. Entonces, si lo vemos y lo vamos conectando, como que se van enlazando uno con otro. Y entonces ya cuando ya el maestro me está enseñando Biblia, me enseñó doctrina, que son los primeros pasos, ya me enseñan que yo tengo disciplinas espirituales, que yo tengo que orar, que yo tengo que hacer ayuno, que yo tengo que adorar, y eso me lo enseña el profeta, y entonces cuando vengo al culto, hay personas con un llamado en esa área y me meten en adoración, y así con cada uno de los ministerios. Y el apóstol va a venir y nos va a dar un poco con guante blanco cuando nos portamos mal, ¿verdad? O cuando nos quiere retar a subir de nivel. Y entonces, cada uno de nosotros, cada uno de los ministerios tiene una función. El maestro dice que ama a los discípulos y les enseña con paciencia, se preocupa por su crecimiento espiritual. Entonces, cuando una persona dice, es que no entiendo esto, entonces el maestro le explica de una manera. Y no entiendo esto otro y le explica de otra manera. ¿Por qué? Porque a él le apasiona eso. Pero probablemente los que no tengan el llamado de maestro, tal vez le explique de una manera y voy a decir algo que nunca nadie debería decir, pero voy a decirlo en son de dar un ejemplo. Tal vez le dice, ay, pero usted es burro, le acabo de explicar 3 veces y no ha entendido, ¿verdad? Pero el maestro tiene la paciencia para explicar las veces que sea necesario porque a él le apasiona enseñarle a las personas. Le ama la verdad y por eso se esfuerza por enseñarla con claridad, pone bases doctrinales y explica las revelaciones de la palabra. Ayuda a los alumnos a entender y aplica la enseñanza en sus vidas. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han tenido un maestro que es muy bueno en la materia, pero muy mal maestro. Digamos que tal vez sabe mucho de matemática, pero no sabe de enseñanza. Entonces, si usted le pregunta matemáticas y él le va a decir las cosas así, pero como no sabe de enseñanza, no sabe explicarle a los alumnos y los alumnos no entienden y se le quedan. Entonces, el maestro sí tiene esa capacidad para enseñar de una manera atractiva, de manera que los alumnos entiendan. El profeta, bueno, hasta aquí dudas para continuar. Ya casi estamos terminando la primera clase, ya nos pasamos unos minutitos porque empezamos tarde. Bueno, entonces silencio positivo continúo. El profeta ama a Dios y busca su voluntad revelada. Desea que los demás amen a Dios, por eso motiva a la conexión personal con Él
para que fluyan en su sobrenaturalidad y hagan su voluntad. Pues nosotros sabemos que nosotros podemos hacer hasta lo natural. Y yo llego hasta aquí, que es lo natural, y Dios, de ahí en adelante, lo sobrenatural lo hace Dios, ¿verdad? Entonces, el que nos ayuda a conectarnos con esa sobrenaturalidad es el profeta, es el que nos ayuda como con las promesas que hay en la palabra, es el que nos dice, bueno, en el caso de Andrea, que tiene que su esposo es profeta, verá el fluir natural. Nosotros aquí en la iglesia, que sabemos que Carlos Oviedo es profeta, vemos cómo nos ayuda con las promesas. Dama, yo sé que tiene un llamado profético también, el Señor le hace ver cosas. Entonces, el profeta normalmente ayuda a las personas a decir, la Biblia dice que eres cabeza y no cola. No te creas eso que el diablo te está diciendo. La Biblia dice y te hace ver cada una de las promesas y te hace reactivar esas promesas, esa herencia, eso que el Señor nos dejó. El maestro viene y nos enseña lo que dice la palabra, pero el profeta viene y nos dice, créasela, créasela, porque él tiene esa fe para creer que lo que está ahí escrito es cierto. Entonces, él es el que nos contagia a nosotros también de una manera natural, nos influye para que creamos esas promesas. Luego, ama al pueblo y se preocupa por advertir y guiar el camino correcto. Entonces, habrá veces donde el profeta le toca dar una guía y decir, el Señor dice. Yo siempre digo, tengan cuidado de nada más con ese Señor dice, porque si yo no estoy seguro de si es Dios el que me dijo que dijera que Él dice, mejor digo, siento en mi espíritu decirle tal cosa. Pero si es Dios que me dice algo y me lo revela, probablemente hasta me diga algo que yo no tengo manera de saber y que solo Dios y la persona sabían. Por eso a mí me ha pasado que hay profetas que me dicen, es que yo la veía a usted cuando estaba chiquitita de 5 años, sentada en tal lado, haciendo esto y volviendo. Y yo decía, pero ¿cómo supo? ¿Verdad? Porque Dios le reveló algo que él no me conoce y no sabe que yo realmente pasé por eso, ¿verdad? Entonces ahí es cuando usted dice, nunca se me olvida una vez que fuimos a un retiro espiritual y fuimos allá a Bustamante precisamente. Yo estaba pasando por una situación laboral muy difícil con un jefe y yo lloraba. Y lloraba y lloraba porque ese jefe era muy grosero y yo todos los días que iba para el trabajo, yo todos los días antes de empezar a trabajar me metía al baño a llorar. Y fuimos a ese retiro espiritual y estábamos ahí orando y en eso se me acercó una persona y me dice, así dice el Señor, que no te preocupes, que ese jefe no te puede tocar, que yo tengo cuidado de ti y que más bien ese jefe va a hacer cosas a tu favor. Y yo decía, ¿qué va a hacer a mi favor si me detesta? Y cuando yo puse la renuncia porque me fui para otro trabajo, me dio la liquidación como si me hubieran despedido. Y cuando yo le dije, ¿por qué hizo eso? Me dice, porque yo nunca había conocido una persona como usted. Y yo no sé, yo sentí algo en mi corazón que me dijo que yo tenía que darle a usted la liquidación completa, aunque usted estuviera renunciando. Entonces yo dije, se cumplió la palabra que me dieron. ¿Cómo sabía esa persona? Esa persona era de Bustamante. Ni siquiera era de aquí de Acerrí como para que pudiera tener una idea que yo estaba pasando eso. Entonces, el profeta nos va a guiar, nos va a dar palabra. También el profeta ama la parte almática de las personas y tiene una conexión especial con Dios. Procura la salud emocional y espiritual de los creyentes. Y el apóstol ama a la iglesia y se entrega por su edificación y expansión, ama a los creyentes y se preocupa por su madurez y su fruto espiritual, ayuda, o sea, ama ayudar a las personas a descubrir y desarrollar sus dones y talentos. Por eso yo les decía a ustedes, digamos, en nivel de enseñanza, a mí me apasiona dar este curso, a pesar de que yo no soy maestro. Pero yo sé que apostólicamente a mí me sirve que la gente entienda cuáles son sus dones y cuál es su llamado, porque entonces va a ir a hacer lo que tiene que hacer y va a servir
con excelencia, con pasión, con amor, si tiene claro cuál es su llamado, porque lo va a hacer, dice por ahí una frase, que cuando usted trabaja en lo que usted ama, nunca más volverá a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted, digamos, por ejemplo, le gusta enseñar esto de los dones y a mí me dicen que ya me tocó, que me toca ir a un lugar largo a enseñarlo, ¿verdad? Yo lo voy a hacer con mucho amor porque es algo que me apasiona hacer. Pero usted dígame que haga algo que no me gusta hacer y lo voy a sentir como un peso, como una carga, ¿verdad? Reconoce el potencial de las personas y la reta a alcanzar nuevos niveles y busca multiplicar y generar otros ministerios con el mismo llamado. O sea, el apóstol ayuda no solo a multiplicar su llamado apostólico, sino que la persona que tiene un llamado de maestro identifique que él tiene el llamado, que la que tiene el llamado de pastor identifica que tiene el llamado y así cada uno de ellos. Y ahora sí, este es el final de la primera clase. ¿Dudas, consultas? Bueno, tengo consultas. Me parece bastante claro el tema. ¿Dama? Todo está claro, Celita, me parece que quedó sumamente claro. Ok. Alberto Fabián Rivera. Hola, Celita, muchísimas gracias. No, muy bueno, muy claro, muy excelente. Muchísimas gracias, Celita. ¿Y usted, sí, estimada? Bueno, no es preguntar. Es comentario. Sí, tal vez pienso yo que bueno, yo he tenido muchas cosas en mi cabeza, muchas preguntas, muchas cosas que yo siento. Entonces yo pienso que tal vez este curso me ayude Definitivamente. a acomodar lo que siento, lo que pienso. Exacto. Eso es muy bueno. Bueno, aquí Maribel nos dice que ella siempre ha tenido muchas dudas y muchas incógnitas y que ella cree que el curso le va a ayudar a aclarar eso. Yo siempre le digo eso a los estudiantes. Hay cosas que ya nosotros sabemos y a este curso solo venimos a confirmarlas, ¿verdad? Porque hay cosas que usted ya sabe que usted es bueno en X cosa, ¿verdad? Y hay otras que usted no sabe, que va a aprender en este curso, digamos, de sus dones y de su llamado, hablando de eso, ¿verdad? Va a haber cosas de revelación hermosas que cuando terminen de leer el libro y cuando ustedes vayan, van a ver que es un libro maravilloso, es una revelación fresca, que vamos a aprender aquí y que decimos, sí, mira, eso estaba en la Biblia, como yo nunca lo había visto, pero sobre todo con los dones y con el tema del llamado ministerial, puede ser que lo único que usted venga a este curso es a confirmar, que usted ya sabía que era pastor o creía que era pastor y nada más vino a confirmar, pero tal vez se dio cuenta que además de ser pastor tiene dones de otra cosa que no sabía que tenía y que los tiene que desarrollar, ¿verdad? Entonces, bueno, lo más importante es eso. Pero además, lo más importante es también entender los dones y el llamado del resto de la gente para que yo, cuando yo vea a una persona y lo vea actuar, yo diga, este seguro es profeta, este seguro es pastor, y ya yo teniendo identificado el llamado de la persona, yo me puedo hacer acompañar por esa persona en temas en los que yo soy débil y que tal vez él es fuerte, o que nos podamos complementar para otras cosas, que digamos que si yo soy maestra y hay otro maestro, que ese maestro pueda decirme, Celia, me cubre hoy, porque yo ya sé que este otro también tiene el llamado de maestro, que si yo soy consejera y hoy no puedo atender a una persona, yo le puedo decir a otro, mira, usted no me le podría ayudar a esta persona con una consejería, porque ya yo sé que tiene ese llamado y que lo va a hacer bien. Entonces, aquí lo importante es entender nuestros dones, nuestro llamado ministerial, pero también, así como se llama el libro, la dinámica del ministerio quíntuple en un constante fluir, ¿verdad? Donde todos
juntos somos un equipo para poder lograr cosas maravillosas para la gloria del Señor, porque al final nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, tenemos que ser dignos representantes de ese embajador. El único que tuvo los 5 ministerios fue Jesucristo, el que fue pastor, evangelista, maestro, apóstol y profeta. El único. De ahí en fuera, todos los demás tenemos un llamado ministerial y podríamos tener dones ministeriales de otra área. Pero de lo contrario, al que tenemos que ver siempre como modelo del área que Él nos llamó o nos invitó a servir en esa área, a servirle, es a Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo? Alguien que nunca se le subió a la cabeza que era el Hijo de Dios. Él nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios y todo el mundo hace lo que yo digo. No. O sea, Él siempre decía, yo hago lo que el Padre me ha dicho. ¿Verdad? Entonces, Él siempre le dio la gloria al Padre y nosotros siempre tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Él vino y le lavó los pies a sus discípulos. Él nunca dijo, venga, láveme los pies a mí. Entonces, todo eso es parte de el fruto del Espíritu Santo manifestado y revelado en mi vida, y eso se tiene que ver cuando yo estoy sirviendo, ¿verdad? Sí, bueno, eso es el curso y la clase de hoy. Entonces les queda de tareita, como les digo, leerse el capítulo 1, que no lo vimos en clase, leérselo, estudiarlo, ver si tienen alguna duda. El que no tenga el libro, como les decía, tiene la opción de pagarlo completo, los 8,000 colones, hace un simpe y me pasa el comprobante, o puede pagar por clase 700 colones y apenas pague el primer 700, le mandamos el libro digital. Ahorita no hay libros físicos, estamos trabajando en eso para poder en Amazon meter para que se pueda comprar de diferentes maneras y más adelante podrá comprarlo físico si quiere, pero de momento sería adquirirlo digital, sí. Entonces, si no tiene ninguna otra duda, quedamos despedidos. Ya lo que tocaría es como que puedan hacer la tarea y la otra semana, el martes, vamos a ver los otros características de fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Los otros que están ahí. Y entonces tráiganse leído lo que hace falta de ese capítulo. A las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Gracias, Elita, excelente. Abrazos Gracias. a todos. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Amén. Chao. Muchas bendiciones.